Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Carlos Rubio y en esta ocasión me encuentro con el ingeniero Héctor David Arciniega Cruz. Él es ingeniero en electrónica y computación, conferencista, editor y actualmente es secretario general del Centro Mexicano de Sindonología, de un grupo interdisciplinario de expertos, de profesionistas que se han dedicado las últimas 4 décadas a analizar y a estudiar los pormenores de la sábana santa, de esta pieza arqueológica que se considera como una verdadera reliquia de la pasión de Jesucristo y que, bueno, pues el día de hoy nos va a estar platicando los pormenores y los detalles justamente de esta pieza tan interesante que ha despertado mucha polémica en las últimas décadas, sobre todo de los años 80 para acá, con los análisis científicos que se le han estado realizando, y que bueno, por otro lado, tenemos la certeza de que la ciencia no ha podido realmente explicar qué es lo que está sucediendo con esta llamada sábana santa. Mi estimado Héctor, es un gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Queremos estar seguros de que esta sea también una forma de poner sobre la mesa lo que se sabe, lo que está pendiente, pero sobre todo para que sigamos descubriendo lo interesante que es esta pieza y lo apasionante que es su estudio. Excelente. Pues, mi estimado Héctor, ¿qué tal si empezamos? Porque me platiques un poquito de qué es lo que podemos ver o qué es lo que los científicos han logrado ver en esa tela, por qué es que ha causado tal conmoción en el mundo científico, por qué algunos creyentes creen que es la tela con que fue cubierto Jesucristo, otros dicen que es medieval, en fin. Pero en general, ¿qué es lo que podemos ver en esa tela? Sí, muy bien preguntado, porque es cierto, o sea, la sábana santa podría pasar como cualquier lienzo que se dice que perteneció a Jesucristo, o sea, hay muchas reliquias en Europa principalmente que se dice a través de la tradición, que se cuenta que estuvieron en contacto con Jesucristo, hay clavos, hay restos de la cruz, hay incluso una como camisola que se presume que fue de él. En fin, la cuestión de las reliquias proliferaron en la Edad Media, ciertamente, pero no por una cuestión comercial como muchos quieren hacerlo, sino sobre todo por una cuestión de fe. Y en ese sentido, entonces, la sábana santa, por tradición, se decía que era el lienzo que estuvo sobre el cuerpo de Cristo el momento de estar en el sepulcro y, por lo tanto, en su resurrección, pero sin llegar al tema de la parte de fe, simplemente lo que vemos como realidad, como hecho, es que es una tela bastante larga y angosta, mide en números redondos 4.4 metros por 1.10, suficientemente larga para que quepa en ella la doble imagen de un cuerpo anatómicamente correcto, del cuerpo de un hombre que está unido por la cabeza. Si cualquier persona puede ver la imagen, lo primero que llama la atención es unas líneas paralelas en forma recta, muy oscuras porque pertenecen a las heridas, llamémosle así, las quemaduras que sufrió en un incendio en el año de 1532. O sea, esas líneas enmarcan una figura, hasta podríamos decirlo, fantasmal, por lo tenue que está en el color, pero aparte de esas dos, que es la imagen, que es la que nos llama más la atención, y las quemaduras, también hay manchas de agua cuando se trató de apagar ese incendio, cuando se apagó el incendio y la reliquia recibió el agua en la camarilla en donde estaba guardada, y sobre todo y lo que pertenece y lo que sigue dándole materia de estudio a los científicos es las manchas de sangre. Sangre que corroboran, digamos,
todos y cada uno de los relatos del Evangelio, de las heridas que debió sufrir Jesucristo. No hay una de más, no hay una que falte, o sea, trae incluso una pátina de sangre como la que habría sufrido en el huerto de Getsemaní, lo que se llama la hematoidrosis, pero sobre todo las más visibles son las manchas de golpes que corresponden a los flagrums romanos del siglo I y que están cubriendo toda la parte del cuerpo, todo el cuerpo, sobre todo en la parte de la espalda, donde son más visibles, la espalda, la región glútea, hasta las pantorrillas se nota los flagelos. En la nuca se ven incluso las huellas y los reguerillos de sangre que corresponden a un casquete de espinas, una corona de espinas que le cubría toda la parte del cráneo. Y en el rostro están correctamente reguerillos de sangre en los lugares en donde se esperaría, o mejor dicho, donde se ha descubierto que son las arterias y las venas del cráneo. Se nota un poco más hinchado el lado derecho de su rostro, quiere decir que tiene el tabique un poquito desviado, lo que corresponde con el golpe que el Evangelio dice que recibió y que le pudo haber desviado un poco la nariz, y sobre todo las huellas de los clavos que aparecen curiosamente o notoriamente a la altura de las muñecas, en los brazos, y la huella del clavo, un solo clavo, en los pies. El pie derecho está bien plantado en la tela y el pie izquierdo se ve solamente la parte del talón porque se entiende, y eso evidencia, que estuvo sobre el pie derecho y los dos con un solo clavo. Y por último, la lanzada que nos narra el Evangelio de San Juan está en el costado derecho, entre el quinto y sexto costilla, en el quinto espacio intercostal, y que corresponde por la abertura al tamaño real que en excavaciones se ha encontrado, que eran las puntas de lanza del ejército romano. Así es que todas y cada una de las heridas que el Evangelio narra sobre Jesucristo, el Jesucristo histórico, están plasmadas en la sábana santa. Entonces, a ver, quiero entender, estimado doctor, que lo que estamos viendo en esta pantalla, para los amigos que nos están escuchando nada más, pueden verse claramente como que varios triángulos a lo largo de la tela, como bien nos decías, como cuando uno acerca el encendedor o una vela a una hoja de papel y se empieza a quemar las orillitas como de forma pues, bastante irregular. Así hay varios triángulos repartidos en toda la tela. Estos triángulos me dices que es porque estuvo expuesta a un incendio. Es correcto. De hecho, en la historia de la Sábana Santa se cuentan por lo menos 3 grandes incendios, pero este fue uno de los que dejó más huella porque estaba encerrada en una especie de caja cúbica, un relicario cúbico, que tenía aristas de plata. Entonces, el incendio pues, en la capilla de Chambéry en 1532 estuvo a punto de destruir la reliquia y, sin embargo, el calor fue tan intenso, imagínate, para fundir la plata, que una gota habría caído sobre la tela quemando esas partes y después, cuando ya después obviamente apagado el incendio y al retirarla de su relicario, se dieron cuenta que la gota había penetrado y quemado lo que corresponde a los hombros de la imagen, pero afortunadamente no se quemó nada más, le sirvió muy estrechamente, pero le sirvió de marco, y lo que estamos viendo son esos 16 triangulitos que son simétricamente porque la sábana se doblaba sobre sí misma, plegada en 48 pliegues. Entonces, con la quemazón de una esquinita, se hicieron esos triángulos simétricos. Haz de cuenta como el papel picado Claro. que hacemos en tiempo de muertos, ¿no? Ahora, ¿por qué vemos un lado a una figura de una persona que presumiblemente sería Cristo de frente y por qué del otro lado lo vemos de espaldas? Exactamente. El Evangelio de San Juan nos dice nada más que, muy así someramente, que lo enterraron conforme hacían los judíos y esto implicaba lavar el cuerpo ceremoniosamente y envolverlo en vendas o en una tela, en este caso, y lo que hacían era lavaban el cuerpo en un espacio aparte, después sobre el sepulcro colocaban la mitad de esta tela
desenrollaban, te digo que es una tela muy larga, de 4 metros, la primera parte, digamos, y luego colocaban el cuerpo y sobre la cabeza le daban la vuelta para ponerlo y cubrirlo. Lo normal era que se continuaran y flejaran, por llamarle así, aseguraran más el cuerpo, la tela al cuerpo, con vendas, pero probablemente ese ya no fue el caso de Jesús, porque justamente esto también es evidencia de que en la tradición judía el que muere, porque todavía es una tradición que guardan, el que muere de una muerte violenta, buscan la forma de que todos los lienzos que tuvieron contacto con la sangre del muerto, del difunto, se entierren con él. Entonces es una especie de primera orden, ¿no? Entonces no se lava el cuerpo, tal como está, se entiende que nada más colocaron la tela, el cuerpo, lo taparon y pues cerraron y se fueron, ¿no? Prácticamente. Entonces, en la tela, lo sorprendente, o lo que la ciencia sí puede asegurar, es que los coágulos que están ahí corresponden a, te digo, no solamente a los lugares donde efectivamente las venas y las arterias arrojan el paso de la sangre, sino que además el, las costras, llamémoslo así, los coágulos, están todavía pegadas a la tela, como lo esperaríamos de cualquier flujo de sangre, o sea, impregnan completamente, hay capilaridad, hay y se ha estudiado esa sangre para saber que es sangre humana y que efectivamente están en los lugares, te digo, donde corresponden a las heridas que el Evangelio lo menciona. Entonces, sobre Ok. la imagen, mejor dicho, sobre los coágulos de sangre, entonces se imprimió esa imagen. ¿Cómo se imprimió? Todavía no sabemos, ¿verdad? Yo no sabemos en el sentido de que nadie la ha podido reproducir exactamente igual. Hay muchas teorías, pero pues obviamente ninguno ha dado todavía con un resultado exactamente igual. Sí, a eso es lo que quería preguntarte ahora, porque si supuestamente esto es una pintura, ¿Mm? eh, me llama mucho la atención lo que dijiste hace un momento, porque decías que las marcas de los clavos en la sábana más o menos están como que a la altura de las muñecas, ¿cierto? Es Pero correcto. pero yo no recuerdo haber visto ninguna pintura de Jesús con las marcas en las muñecas, sino que siempre es como que las marcas en la palma de la mano, y así es como he visto todas. Pero sí tiene lógica que si a alguien lo crucifican y le clavan estos clavotes que sabemos que usaban los romanos en la mano, pues aquí no se puede cargar el peso de todo el cuerpo, se desgarraría y se rompería. Entonces, eh, cómo es posible que se crea que esto es una pintura? Y ya me dirás ahorita, para empezar, si se ha encontrado pintura ahí en los análisis científicos que se le han hecho, pero ¿cómo alguien en la Edad Media podría saber ese tipo de detalles Ujú. que no se encuentran en ninguna otra pintura de la época, ni anteriores ni posteriores, porque todavía hasta el día de hoy la mayoría de las pinturas o cuadros o imágenes que se hacen por computadora de Jesús tiene las Así es. marcas en las manos y cosas que quizá pues no serían como tan realistas, ¿no? Sí, y de hecho, o algunas que no necesariamente implican este cambio en cuanto a la parte física, o sea, digo, es evidente, como tú dices, sí, se ha estudiado incluso en manos de amputación y todo eso, que la palma de la mano podría cargar máximo hasta 40 kilos de peso antes de desgarrarse. Entonces, Claro, no, obviamente. Pero eso, y la corona de espinas, que siempre vemos como una especie de donita, una tiara, sí, y que la sábana santa corrige a la tradición iconográfica, es porque en el año 325 de nuestra era, cuando Constantino liberó la iglesia, que esto para muchos les suena curioso porque piensan incluso que él la fundó. No, pues obviamente ya para entonces ya habían 300 años de historia de la iglesia, claro. pero a lo que voy es que Constantino al convertirse, que también es otro dato interesante, él no se convirtió nunca al catolicismo como tal, y al cristianismo sí, pero casi al final de su vida, estamos hablando del año 339, o sea, lo que él hizo fue liberar la iglesia por una especie pues, ¿cómo le llamemos?, de recompensa, gracias a que el Dios de los cristianos le había permitido hacerse emperador.
Entonces, pues, obviamente, al ser Cristo la figura central, ya quitó como pena máxima el crucificar. Entonces, durante más de 100 años, la gente que pues no tenía representaciones de Cristo crucificado y no había ese dato de dónde exactamente se había crucificado el brazo en este caso, ¿no? Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com. Otra confusión es porque en el Evangelio, cuando le preguntan a Jesús de que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, hay que recordar que para el judío la mano es desde la punta de los dedos hasta el codo. Esas Okay. eran las abluciones que hacía el judío para purificarse antes de tomar los alimentos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el Evangelio y por lo cual entonces queda muy inexacto, pero queda correcto. O sea, cuando dice mis manos y mis pies han traspasado, pues también se refiere a la parte de la muñeca. ¿Por qué es ahí? Curiosamente, la sábana santa fue la que nos dio la pista y porque este espacio que le llaman el espacio libre de Stott, o sea, donde los dos huesos del brazo se convierten en los cinco dedos, entonces se forma una especie de embudo natural y un clavo, un fierro atravesando aquí, forma un anclaje que puede aguantar más de 80, más de 90, 95 kilos de tracción sin que se caiga, ¿no? Entonces, curiosamente, la sábana santa es la que nos ha arrojado luz sobre la forma de la crucifixión de los primeros siglos. Ok, pero entonces, Héctor, ¿está pintado? Ahí hay una figura humana pintada, o a alguien se le ocurrió. Ya después platicaremos sobre el tema de la Edad Media y por qué mucha gente cree que es de esa época, pero quiero saber si con los análisis que se le han hecho por microscopio, etcétera, Ajá. se ha encontrado pintura. Si a alguien, es decir, alguien se le ocurrió pintarla como para hacer alguna broma Yo, yo te diría que si alguien hubiera apostado, sobre todo estamos hablando, fíjate, el Renacimiento se caracterizó por volverle a dar esa presencia, digamos, a la naturaleza, ¿no? Se pintaban bodegones y cosas, y retratos muy, muy fieles. Entonces, como retrato de Jesús, no hubiera pasado en la Edad Media. Hasta el rostro que Leonardo da Vinci, por ejemplo, al que no le atribuyen por su genialidad en otras ramas del saber, le atribuyen que él pudo haber hecho la sábana santa. Él mismo que pintó un rostro de Jesús mucho más lisito, más idílico, llamémosle, pues no se hubiera atrevido a hacer esta pintura tan fantasmagórica, tan falta de detalle, claro. y decir que era el rostro de Jesús, ¿no? Ahora, como bien dices, sí se le han hecho, es la reliquia más estudiada de toda la cristiandad, porque desde el año 1898, la primera sorpresa que se llevaron al sacarle una fotografía, estaba empezando la fotografía, y en el negativo fotográfico de esta, que era una imagen paliducha de un rostro, de un cuerpo muy difuminado, cualquiera que vea la imagen y que pueda contrastarla, digamos, con el negativo fotográfico, podrá ver que en la imagen que se ve en la Sábana Santa, en un color sepia muy, muy tenue, hay muy pocos detalles, pero en el negativo fotográfico se ve incluso detalles del tejido, del cuerpo, detalles del rostro, que nos hacen entender que, en primer lugar, nadie se le habría ocurrido pintar en negativo. O sea, no es un negativo fotográfico en cuanto a que no tiene baños de ninguna emulsión fotosensible, no hay huellas de ninguna preparación, ni para recibir digo, la posibilidad de hacer un negativo fotográfico, menos tampoco para preparar una pintura, porque sigue siendo una tela, es una tela de lino. El lino sí es capaz de soportar 2.000, 3.000 años sin problemas, porque es una fibra es una fibra hueca, y por lo tanto los parásitos y los pequeños microorganismos no la consumen tan rápido. Sin embargo, todo lo que está arriba de ella, ¿verdad? En la tela, sí puede propiciar que se deteriore.
Y sin embargo, entonces, lo curioso no es la tela en cuanto a su material, sino a lo que tiene en ella. Es decir, no hay rastros de pintura que formen la imagen, es decir, no está pintada. ¿Por qué? Porque en cualquier pintura tú te acercas lo suficiente y ves la direccionalidad o sea, de dónde empieza y dónde termina el trazo del pintor, del pincel, pues. Entonces, se nota luego, y aparte lo que decíamos de la capilaridad, o sea, para que un hilo de una tela donde se pintó se vea rojo, bueno, pues se tuvo que haber absorbido y toda el hilillo, digamos, esa fibra, debería estar en rojo. Sin embargo, la sábana santa presenta lo que llamamos, científicamente se le llama deshidratación de la celulosa u oxidación de la celulosa, que no es otra cosa que cuando se somete a un calor muy intenso, como tú decías, si tú pasas una plancha o acercas una flama a una hoja de papel o a un lienzo blanco, el calor de una plancha lo achicharra, lo quema, lo cambia, lo hace cambiar de color. Entonces, aquí lo que pasa es que cada fibrilla tiene pequeñas manchas, pequeños toques de esa decoloración, de esa oxidación, de la celulosa misma de la fibra, pero estamos hablando del tamaño de 2 micras. Para que nos demos una idea, el cabello humano tiene 100 micras de espesor. O sea, estamos hablando de una manchita pequeña en cada fibra de la tela, y en donde hay muchas de esas manchitas, de esas quemaduras, entonces es donde de lejos se ve una mancha que forma la imagen de la sábana santa, bueno, la imagen del hombre de la sábana santa. Claro, entonces definitivamente no está pintada, No, no, pintura. nadie le puso ahí algún tipo de solución o pintó con algún pincel o estas teorías que de repente uno ve por ahí en internet que tratan de explicar a la pieza como un fraude, ¿no? Sí, y aparte, digo, también otra de las cosas es que es químicamente estable. ¿Qué significa? Que si fuera una pintura, y estamos hablando de que se estuvo en un incendio, se le arrojó agua encima, entonces cualquier pintura, pues ya se hubiera decolorado, ya se hubiera borronado, entonces no tendría el grado de definición que tiene. Entonces, no, efectivamente no la hay. Todos estos estudios, los más intensos, se le hicieron desde 1978, donde alrededor de 40 científicos de todo el mundo tuvieron la oportunidad de estudiarla, y como bien dices, se le hicieron estudios microscópicos de rayos infrarrojos, rayos X, sobre todo el que les interesaba mucho era el estudio de rayos ultravioleta para detectar la proteína de la porfirina, que en las manchas de sangre evidenciarían si era sangre real, y sí, efectivamente encontraron la porfirina humana, que es obviamente sangre humana del tipo AB. El tipo se logra definir, no se puede sacar una cadena completa de ADN, por ahí para los que alguna vez aventuraron que si ya se podría clonar a Cristo, o en todo caso el nombre de la sábana santa. No se llega tanto, es más, ni siquiera el factor RH se puede distinguir por lo deteriorado de las muestras, digámoslo, pero incluso hubo gente que dudaba que fuera real, porque la tela, nos dicen, pues los que la han visto de más cerca, las manchas de sangre se ven muy recientes, o sea, se ven de un rojo óxido relativamente reciente, ¿no? Como no digo sangre fresca, pero sí se puede distinguir la que es sangre viva y sangre muerta. ¿Qué significa? Que tiene sangre de heridas que se formaron cuando la persona estaba viva, y sangre de la que ya no tiene prácticamente nada de oxígeno, que demuestra que es un hombre que recibió el castigo de la asfixia, lo que se daba en la crucifixión, y sobre todo también que, que esa sangre, te digo, salió cuando el cuerpo ya estaba muerto. Específicamente la del costado, y la de un cinturón sanguíneo que se le forma en la parte del centro de la imagen, que pudo haber sido que se fue derramando conforme lo llevaron a la tumba, ¿no? Todo eso se puede saber de los estudios. Ok, mi estimado Héctor, quería que también me platicaras un poquito de la historia de la sábana, pero yo creo que eso lo dejaremos para un posterior episodio de nuestro programa. ¿Con qué
¿Con qué te quedas? ¿Con qué quisieras cerrar? Me gusta esta parte que dices al respecto de que parece que todas las heridas que Ujú. están en la imagen de la persona, en la sábana, coinciden con las descripciones de la Biblia. ¿Es esto verdad? Es correcto, sí. Y efectivamente te digo que lo más curioso es eso, que todo apunta a su autenticidad previa a la prueba del carbono 14, que vamos a hablar, espero, en otra oportunidad, porque también es muy, muy apasionante, pero sobre todo que nos da a entender que esa prueba llegó cuando ya todas las demás pruebas apuntaban a una autenticidad. Ya después veremos qué tan válida es en estos días. Pero a lo que voy es que efectivamente la sábana santa nos corrobora todos los detalles que el Evangelio narra que padeció el hombre llamado Jesús de Nazaret, incluyendo el tema de la resurrección. ¿En qué sentido? Bueno, pues en que el Evangelio dice que Juan se asomó, vio y creyó. Quiere decir que lo que vio le convenció, no había entendido, así dice el texto, en ese momento qué significaba resucitar. Y lo que damos por hecho, o mejor dicho, lo que entendemos es que cuando se asomaron los apóstoles, lo que vieron fue lo mismo que habían dejado el viernes anterior, sobre todo Juan, que estuvo ahí hasta ese momento. Entonces, vio el envoltorio, llamémoslo así, pero desinflado, sin cuerpo. Si lo hubiera visto las sábanas abiertas, ¿no? Como cuando nos levantamos en la cama, de Claro. la cama en la mañana, pues habría dicho, a lo mejor no estaba muerto, se despertó y se fue. Si no hubiera estado ni siquiera la sábana, hubiera dicho, se robaron el cuerpo. Pero el hecho de ver la sábana y de todos los lienzos tal como los dejaron el viernes anterior, pero sin cuerpo, Ok. entonces eso le dio a entender que algo sobrenatural había pasado ahí. Todavía no la puede explicar la ciencia nos puede decir que no es la sábana santa, no es pintura, no es una falsificación y no es ¿cómo se llama? Una impresión por contacto, no es una impresión por calor. Eh, te digo, sí se sabe cómo sucedería, se llama, te digo, oxidación de la celulosa. Lo que no podemos es reproducirlo. No hay cuerpos resucitando para saber si al resucitar dejan esa huella en una tela, ¿verdad? Entonces, hasta donde la ciencia puede decir, sigue siendo un misterio. El Papa Juan Pablo II le llamó un reto a la inteligencia, entonces todavía hay mucho que estudiar y sobre todo le llamó también el espejo del Evangelio. Entonces, tanto el texto bíblico como los estudios hasta ahora, y confío en que de ahí en adelante todavía, nos darán la certeza de que estamos hablando de una reliquia auténtica, la reliquia de primer grado, que correspondería al Jesús de Nazaret que conocemos en la historia. Pues bueno, mi estimado Héctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo soy Carlos Rubio y bueno, pues ya nos reuniremos posteriormente con mi estimado Héctor David Arciniega, él es ingeniero en electrónica y computación y secretario general del Centro Mexicano de Sindromología. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues espero pueda regresar para continuar platicando sobre esta extraordinaria pieza. Será un placer, por aquí estaremos si el tiempo lo permite. Muchas gracias.